Dios te bendiga nuevamente. Gracias por estar con nosotros en Iglesia Cristiana Huellas de Unción, en el fanpage. Le damos gracias al Señor por este momento, por este día, 25 de abril, 6:09. Tuvimos que hacer algunos ajustes técnicos, pero ustedes saben, esto así es. Gracias damos por la vida de nuestros pastores, Alberto y Telma Picariello, que están en El Salvador. Bendecimos desde Los Ángeles, California, a cada una de sus vidas, sus familias, sus hijos, sus padres, todo el núcleo familiar sea 100% bendecido en este día. Que la bendición de Dios esté contigo. Mi nombre es Alberto Campos, pastor de Iglesia Cristiana Huellas de Unción, Los Ángeles. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California, y muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por estar pendiente de la transmisión, muchas gracias por compartir con tus contactos en tus redes sociales las diferentes plenarias. Damos gracias a Dios porque esta semana hemos estado recibiendo ministración acerca de la restauración familiar en este retiro ministerial en su segunda temporada, su segunda versión, ya 2 semanas, gracias a Dios, pero esta semana hemos estado recibiendo temas relacionados con la restauración familiar. Y quisiera darle gracias a Dios también por el privilegio que nos da a cada uno de los que hemos participado. He visto jovencitas, he visto jóvenes, he visto ministros como el hijo de también nuestro amado pastor Eduardo Rodríguez Mateo, el hermano pastor Eduardo Jr., y he visto también pues a Albertico Picariello, Alberto Jr., Arnie, los diferentes que han estado, los diferentes expositores, los diferentes predicadores, las diferentes predicadoras de la palabra. Ha sido de mucha edificación. Dios les bendiga, y como le decía a Arnie, que nadie desprecie tu juventud. Si tú crees que estás joven para predicar, yo te quiero decir algo. Hoy, más que nunca, a través de estas redes sociales, en este periodo, en este tiempo que nos damos cuenta que tenemos esta herramienta tan fantástica, tan fabulosa, para llegar a muchas personas, para llegar al corazón de los hogares, creo que de aquí en adelante, cada uno de ustedes con su teléfono, a través de las redes sociales, debe hacer sus prédicas semanales, por lo menos 2 semanales. Es un reto. Te quiero retar este día. El tema de este día que quisiera compartirles es acerca de los deberes y derechos conyugales. Esta semana hemos estado ministrando, como les decía, temas relacionados con la restauración familiar, y en este proceso de restauración, como seres humanos, debemos de aprender o entender y comprender 2 cosas que realmente son importantes en este proceso de restauración. Nunca dejamos de aprender. Esa es la número 1. La número 2 es que nunca terminaremos de ser restaurados. En el proceso de restauración, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, vamos a terminar de continuar de ser restaurados. La restauración es un proceso continuo. La restauración nunca finaliza. Y cuando hablamos de la restauración, quiero hacer la acotación o la aclaración de que en el huerto de Edén, allá cayó el hombre, y de una condición especial, de una condición celestial, de una condición espiritual completamente diferente, cayó a una condición completamente natural, a una condición completamente humana, y entonces perdió muchos privilegios, perdió muchos dones, perdió una vida diferente. Entonces, ese proceso de la caída para volver a levantarse y a restaurarse, ese proceso es el que nosotros le llamamos restauración. Pero no tenemos la duda que debemos restaurarnos día con día hasta que dejemos este mundo. Yo quiero decirte que siempre me gusta compartir este ejemplo. Decía un predicador de parte de él que cada día él, al final del día, decía que le daba gracias a Dios porque había vencido su orgullo. Y había vencido, porque dice: yo soy orgulloso. Tal vez tú y yo también somos orgullosos, pero decía esta persona: me acuesto, le doy gracias al Señor porque vencí mi orgullo. Pero al día siguiente, en la mañana, ahí está esperando al lado de mi cama, me está esperando ese mismo orgullo para que lo vuelva a enfrentar y para que lo vuelva a derrotar. Así que te reto este día a que a partir de este momento, a partir de este día, tú comiences un proceso de restauración.
En Primera de Pedro, en la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 3, si usted busca en su Biblia, sea en su Biblia online, en su teléfono, en su computadora, o en la Biblia escrita, en las Biblias usted puede encontrar que llevan encabezados o subtítulos acerca del tema que la Biblia está tratando de tocar en esa porción de la palabra. Entonces, en Primera de Pedro, antes del versículo 1 de Primera de Pedro capítulo 3, usted encuentra un encabezado o un título de toda la palabra que se va a desarrollar y dice deberes conyugales. Y dice, comienza primeramente diciendo, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a sus maridos. Y lo dejo ahí un instante, porque si no se me van a desconectar las hermanitas y van a creer ya va a comenzar el hermano y nos va a decir que nos sujetemos. Pero quiero ir avanzando y diciendo algunas cosas acerca de este tema relacionado con los deberes conyugales. Si usted se fija, los deberes conyugales no están hasta este momento relacionados con la intimidad conyugal, con la intimidad sexual, con la intimidad de la recámara como pareja, sino que el apóstol Pedro comienza diciéndole, mujeres, esposas, amadas, sean sujetas a sus esposos. Pero el proceso de restauración del ser humano va en las dos vías. En Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros tenemos que dirigirnos a esa estatura, tenemos que dirigirnos a esa estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo. En la vida nos hemos dado cuenta que no hay manuales para ser hijo, no hay manuales para ser esposo, no hay manuales para ser esposa, no hay manuales para ser papá, para ser mamá. En las escuelas me recuerdo que hacían escuelas para padres, pero realmente no hay una fórmula para muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Pero quiero decirte algo, sí hay un manual, y ese manual es la Biblia. Ese manual es el que tenemos que leer. Con Diego, mi hijo mayor, siempre él insiste que cuando llega algo nuevo a nuestras manos, un teléfono, él me regaló hoy algo que yo quería y me lo regaló. Y entonces él empezó a leer el manual y me dice, es importante leer el manual. Y me dio risa, porque yo quería hablar acerca de ese manual de instrucciones universal, que no se vence, que sirve para todo, que es la Biblia, y que nos resistimos a leer y a estudiar. Entonces, sí hay manual para la vida. El manual para la vida es la Biblia. Pero al parecer, muchas de las cosas que nosotros enfrentamos en la vida, no lo hacemos con ese manual de la vida. No lo hacemos con ese manual que es la Biblia, sino que lo hacemos por imitación, por el ambiente que nos rodea, por imitar a nuestros padres, por imitar a las personas que están a nuestro alrededor. Mucho de lo que aprendemos, la forma de hablar, la forma de conducirnos, el medio ambiente nos hace a nosotros como realmente actuamos, como realmente hablamos. El medio ambiente, las personas que nos rodean son las que nos influyen positiva o negativamente para podernos desarrollar como personas. El hablar, el comer, la forma en que nos comportamos, la conducta, los modales, el tipo de lenguaje que usamos, incluso los principios, los valores, las costumbres y otras cosas más, están influenciados, por supuesto, primeramente por lo que se nos enseñó en casa, o quizá no se nos enseñó, pero que aprendimos en casa, sea bueno o sea malo. Ahí es el primer lugar donde nosotros nos vemos influenciados. Pero cuando salimos de casa, entonces nos vemos influenciados por otros ambientes, por otras personas que obviamente no son de la mejor manera, de mejor influencia para nosotros. Pero esto no quiere decir que estoy acusando a nadie que no tiene que relacionarse. Tenemos que relacionarnos con algunas personas, tenemos que relacionarnos con la mayoría de personas. Por ningún motivo estoy queriendo decirles que hay buenos o malos, pero que en el ambiente que nos desarrollamos nos afecta positiva y negativamente. En la casa que nos criamos, sea con nuestros padres o con quien nos tocó criarnos, ahí nos vemos influenciados.
Si fueron buenas cosas, aprendimos buenas cosas. Si nuestra conducta pudo haber sido mejor, entonces depende de ti, de mí, de cómo nosotros querramos comportarnos allá afuera o comportarnos aquí adentro en nuestro hogar. También el ambiente, como les decía, de afuera nos afecta en nuestras creencias, nos afecta en nuestra forma de conducirnos y de comportarnos. Pero es tu responsabilidad darle cumplimiento a las cosas correctas. Una persona, quiero decirte, tiene deberes y derechos. Y por eso este tema le llamé deberes y derechos conyugales. Y la Biblia, como lo leímos y les explicaba al principio, ahí en Primera de Pedro capítulo 3 dice deberes conyugales. ¿Pero qué es un deber? El deber es una responsabilidad establecida. Es algo que yo estoy obligado a realizar, a cumplir frente a un sujeto, frente a una persona, sea física o jurídica. Ese es un deber. Los deberes se relacionan con actitudes de la persona. Se espera que otros seres humanos también tengan sus deberes, pero también hay derechos. La persona, aparte de tener obligaciones, aparte de tener que comportarse de cierta manera, con cierta conducta, esta persona en esos deberes también está íntimamente ligado los derechos. El derecho son las reglas, las leyes, todas aquellas resoluciones que nos obligan, ¿sí? O que nosotros tenemos y que regulan nuestra conducta humana dentro de una sociedad. Es decir, yo tengo derecho, por ejemplo, a la vida. Estos derechos están orientados en general por el bien común, la seguridad y la justicia, dice por definición. Se caracteriza porque este derecho está compuesto de ciertas normas jurídicas. Pero quiero decirte que estos derechos y estos deberes están íntimamente ligados. Si yo tengo el derecho a la vida, ¿sí? Yo tengo el deber de también respetar tu vida. Si yo tengo derecho a recibir respeto, yo también tengo el deber de respetarte a ti. Y eso tiene que comenzar en el hogar. Malaquías 4 del 5 al 6 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en este paréntesis que yo te quería mencionar, Malaquías, quiero decirte que antes de que venga el día malo, nos dice el Señor, el Señor Dios Todopoderoso nos está enviando una palabra. Al profeta Elías están enviando la palabra profética más segura que está en la Biblia, el manual universal de instrucciones. Pero dice que Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea, dice, que venga y hiera la tierra con maldición. Y vemos cómo el Señor ha juntado los padres con los hijos con los padres en las casas en este tiempo de cuarentena global. Y entonces nos damos cuenta de que parte de esta palabra se está cumpliendo, pero en el proceso que estamos viviendo debemos de ser restaurados. Recordemos, dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, en nuestras familias, nosotros hoy que estamos los padres con los hijos, el corazón de los hijos ha regresado a los padres, nos damos cuenta que en la casa debemos de vivir en paz. Todos, dice Hebreos 12:14, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Debemos de vivir en nuestras casas conforme a la paz, conforme a la santidad que Dios nos quiere enseñar. Entonces, ¿por qué el Señor nos está reuniendo otra vez? Para que vivamos en paz, para que vivamos en santidad con nuestra esposa, con nuestros hijos. Si tú estás solo, si tú eres madre soltera, con tus hijos, con la gente que te rodea, con tus vecinos. Si tú eres un hombre soltero, una mujer soltera, vive sola, Dios te está reuniendo para que en tu hogar te está juntando, te está regresando a tu hogar, para que ahí donde estás, si estás solo, entonces tengas comunión con el Señor. Definidos los deberes y que son las responsabilidades, y los derechos, que son las normas
y las reglas del juego. Vamos a entrar más ahorita en este momento en lo que concierne a los deberes y derechos conyugales. Ya dije, ahorita si le regresamos a 1 de Pedro 3, dice, esposas, estad sujetas a sus maridos. No habla de la relación sexual, no habla de la relación íntima de pareja, sino que de aquellas cosas en las cuales el hombre y la mujer tienen que estar de acuerdo. Por lo que vivimos actualmente, pensamos que la responsabilidad de cumplir con la unión conyugal o en las relaciones íntimas de pareja son responsabilidad de la mujer en mayor grado. Pero realmente la Biblia lo enfoca no en el hombre, no en la mujer, sino que en ambos. Las responsabilidades están en los deberes conyugales, en las relaciones interpersonales. Por lo que vivimos actualmente, como les decía, como ciudadanos hemos perdido derechos. Derecho a la circulación, ciertos derechos a poder circular en la calle. Hemos perdido muchos derechos que como la libre circulación nos afectan en el día a día. ¿Para qué? Para que podamos tener derecho a la vida, para que podamos tener derecho a la salud. Entonces es tu deber, es mi deber, es nuestro deber acatar las disposiciones de los gobernantes. Los derechos y deberes se pueden convertir en una obligación de mi parte para otras personas. Si tú cumples con el deber de resguardarte, entonces estás dándole el derecho a tu esposa, a tus hijos, si eres varón de la casa, en resguardarlos de una contaminación, de contagiarse de alguna enfermedad, porque el gobierno ha dado esa orden de mantenernos en nuestras casas. Entonces, pero tú les estás cumpliendo con ese deber, les estás guardando el derecho a la vida y a la salud a tu familia. Nos centramos entonces en el bienestar de la familia. Nos damos cuenta que mis derechos como cabeza de familia, si tú estás solo, como te decía, tú que estás sobre tus hijos o tú que estás solo, esos derechos te conllevan a ciertos deberes para cumplir con el bienestar de la familia. Los cónyuges tienen derechos y deberes el uno al otro. Los padres tienen derechos y deberes a sus hijos, pero los hijos también tienen deberes y derechos para con sus padres, y como ciudadanos también tenemos deberes y derechos para con nuestras autoridades. Primera de Timoteo 3:2 dice, Primera de Timoteo 3:2 nos enseña que aquel que desee obispado o dirigir una iglesia, dice una versión, una obra, un sacerdocio, debe de cumplir con ciertas normativas. En la versión de Reina Valera dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y aprendimos durante la semana de que Dios había dicho, le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda que sea ideal para el hombre. Entonces, la Biblia nos da las instrucciones correctas y precisas de nuestros deberes y de nuestros derechos. Y en la versión de la traducción al lenguaje actual, en esta misma porción de Primera de Timoteo 3:2 dice, mire lo que dice, muy interesante, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Y usted puede decir, mira, pero tú estás hablando, ahí en la Biblia dice el que desee obispado. ¿Y cómo están ahora las casas? Llenas de familia. ¿Cómo están las iglesias físicas? Los templos donde nos congregábamos están vacíos. Entonces, el que está ejerciendo como cabeza de familia, hoy el Señor lo ha levantado como sacerdote del hogar. Hoy esa persona está ejerciendo deberes y derechos sobre los que viven bajo su techo. Entonces, esta porción se ajusta a estos tiempos a cada uno de aquellos que estamos en nuestras casas con nuestra familia. Debe de ser una persona, dice en la traducción al lenguaje actual, que no se le pueda acusar de nada malo, que predique con el ejemplo. Debe de tener una sola esposa, controlar todos sus deseos, pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe de comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar.
Hoy tú, amado, amada, joven, jovencita, tú que estás en casa, puedes ser levantado como sacerdote y comportarte de esta manera. Entonces la Biblia nos enseña cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos para poder ejercernos correctamente en la vida o conducirnos correctamente en la vida. En todo este capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo podemos encontrar todo lo que el hombre, el ser humano, sea hombre o mujer, debe de cumplir para ser un excelente ciudadano, un excelente esposo, una excelente esposa, un excelente hijo. Pero por eso Dios, dice la Biblia, que anda buscando gente de valor, anda buscando hombres de valor. Proverbios 26 dice, muchos proclaman cada uno su propia bondad. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo soy tan bueno. No es que no, yo no le hago daño a nadie. No, yo no le quito a mis padres, pero tampoco les doy. Pero dice, seguido, en este mismo Proverbio 26, dice, pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mire qué tremendo. O sea, el mismo Dios nos exige y nos dice, ando buscando un hombre, pero no lo encuentro, un hombre de verdad, un hombre que pueda estar con una sola esposa, un hombre que pueda conducirse, una mujer que sea una para un solo hombre. Y esto aplica para hombres y mujeres, porque hoy en día la humanidad está descarriada. Pero también en el pasado, si nosotros podemos ver la samaritana, el Señor le dijo, 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene tampoco es el tuyo. Y encima de eso la samaritana le estaba coqueteando al Señor Jesús. Mire qué tremendo. Entonces, aplica para hombres y para mujeres. Entonces, dice la Biblia ya, en la mujer virtuosa, en Proverbios dice, mujer de verdad, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dios anda buscando hombres y mujeres con virtud, hombres y mujeres de verdad, hombres que puedan impactar al mundo de una manera poderosa, de una manera diferente, de una manera correcta, de una manera decente, de una manera admirable. Si nosotros leemos Éxodo 21, 10 al 12, capítulo 21, versículos 10 al 12, dice el mismísimo Moisés, mire lo que dice, si tomare para él, el varón, otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces el pícaro, ¿verdad? El que anda pensando ahí, ver qué maldad hace, ver y mejor no tengo aquí en la casa y me voy a buscar otra. No, esto era antes. Nosotros, ese pícaro, esta persona, nosotros podemos ver que anda pensando en lo sexual, anda pensando en a ver cómo se sale con la suya. Y dice, no, pero mira, aquí Moisés está diciendo que podía tener varias mujeres, pero el Señor inmediatamente, el Señor Jesús, si nosotros nos damos cuenta, más allá en Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, haciendo referencia a este versículo, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Moisés dice, si usted va a tener la una y va a tener la otra, entonces a las dos a la una no le va a disminuir el alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. O sea, las obligaciones, los derechos, los deberes, los sigue teniendo intrínsecos, tanto con una como con otra, pero el Señor les dice, al principio no era así. En una de las versiones, el Señor les dice, miren, porque ustedes presionaron a Moisés, Moisés se dio, pero en la creación no fue así. Dios hizo una mujer para Adán. Entonces, si vamos más adelante y volvemos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vemos esta parte con la cual comenzamos este mensaje, vemos que dice, asimismo vosotras, versículo 1 de 1 Pedro capítulo 3, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces es un deber de la esposa el decir
que está sujeta a su esposo. El apóstol Pedro está haciendo una referencia a una mujer cristiana, a alguien que cree en Cristo, a alguien que asiste a la iglesia, a alguien que se congrega. Y dice, si usted es sujeta a su esposo, entonces esto va a servir como testimonio para que su esposo sea ganado, no con sus palabras, sino con su conducta. Que usted sea sujeta. Entonces, que dependa de su esposo en todo. La sujeción no quiere decir esclava, la sujeción no quiere decir sumisa, la sujeción no quiere decir que no va a poder hacer nada, sino que significa que dependa de su esposo. Mire, mi amor, quiero hacer esto, ¿qué le parece? Y entonces, de común acuerdo, ponerse de acuerdo con su esposo. Eso es sujeción. Esto no significa que la sujeción sea para que la mujer sea una inútil, sino que ella no se descarría haciendo lo que le da la gana sin ponerse de acuerdo con su esposo. Eso es sujeción. Entonces nosotros debemos de entender la palabra del Señor, es nuestro manual de vida. Si el esposo le pide cosas deshonestas, ella le puede perfectamente decir, no, mire mi amor, eso no nos conviene hacer, no lo puedo hacer, en el nombre del Señor usted se disculpa con su esposo, pero no puede hacerle caso en cosas deshonestas. También no habla, como les decía, de actividad sexual, sino que de comportamiento. Establece un estándar de conducta. La Biblia establece un estándar de conducta adecuado para la familia, como un deber conyugal. Hasta aquí, el apóstol Pedro no ha dicho nada de relaciones íntimas, pero en el versículo 7, yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, de igual manera, mire, ahí va la parte para los esposos, vosotros esposos, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos sois herederos del grato don de la vida y nada, entonces así nada estorbará vuestras oraciones. Mire qué tremendo. Por eso dice, pedid sabiduría, no dice pidan paciencia. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada abundantemente, sin reproche. Entonces, lo que nosotros debemos comprender es de que Pedro lo que está trasladando es al hombre le está diciendo, miren, sean sabios. Vivan sabiamente con su esposa, sean comprensivos en la vida matrimonial, traten a su esposa con respeto. La mujer es delicada, ambos son herederos del reino de Dios, pero si ustedes están en choque, están en contienda, no están de acuerdo, están en el pleito, están en el afán, están en un montón de situaciones adversas el uno contra el otro y no se ponen de acuerdo, entonces sus oraciones no van a ser escuchadas por el Señor. Esta es una obligación del esposo, es un deber del esposo mantener la armonía en el hogar, pero la esposa tiene que contribuir. Esta obligación de sujetarse a la esposa, entonces es el complemento para que pueda haber armonía en el hogar. Es un derecho también de la mujer que ella sea tratada con amor, pero es un deber de ella sujetarse. Es un deber de ella respetar a su esposo. Mire qué lindo. La obligación del hombre es tratarla adecuadamente, ser comprensivo con ella, porque ella es más sensible, más delicada, más frágil, con respeto y derecho, para que el hombre pueda ser honrado y respetado. Como varón amado, su esposa lo va a honrar, lo va a respetar si usted no honra y respeta a su esposo, a su esposa. Esposa, su esposo, ¿cómo la va a tratar sensible y delicadamente si usted no honra a su esposo sujetándose? Tomándolo en cuenta, mire mi amor, hoy necesitamos comprar esto, vamos a gastar tanto y se ponen de acuerdo. Pero lo más sorprendente de todo esto es que si cumplimos con ese derecho conyugal, entonces nuestras oraciones no serán estorbadas. Parte de los deberes conyugales es el respeto del uno al otro y viceversa.
porque el Señor quiere que haya armonía en el hogar para escuchar nuestras oraciones. El beneficio de los derechos conyugales es que con ella, que es coheredera de la gracia, estemos de acuerdo para que Dios escuche nuestras oraciones. Amén. Nuestras oraciones entonces no van a ser estorbadas. Nuestras oraciones hacia Dios llegarán sin que nada las detenga. Nuestras oraciones respetando a nuestra esposa no van a ser impedidas de que Dios las escuche. De esta manera tenemos asegurado el éxito de nuestras oraciones. Amén. Dios no me ayudó cuando más lo necesitaba, dice alguien. Estaba en contienda con su esposa, por eso Dios no escuchó su oración. Hay gente que se queja con Dios y no está de acuerdo con Dios porque Dios no escuchó sus oraciones en un momento de necesidad, pero era porque usted no estaba o esa persona no estaba de acuerdo con su esposo o la esposa no estaba de acuerdo con su esposo. Entonces, cumpla cada uno sus deberes y derechos conyugales para que Dios escuche sus oraciones. Para Dios es simple. El derecho y el deber conyugal es respetarse y entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones. Amén. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Seguimos. Entonces, hasta aquí estamos claros que Dios quiere bendecirnos. ¿Dónde comienza? En el hogar. ¿Dónde debemos de centrarnos? En la unión conyugal, en los deberes del varón y en los deberes de la esposa. Si nosotros entendemos este pequeño secreto, entonces vamos a entender por qué muchas de nuestras oraciones están detenidas. Yo quisiera que rápidamente vamos a ir a Malaquías 2, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Mire lo que dice tremendamente Malaquías. Lo que trata Malaquías en esta porción trata acerca, dice el encabezado, como ya decía en 1 Pedro 3, decía deberes conyugales. Aquí Malaquías 2, 13, 16 dice infidelidad de Israel. Y Dios le habla al pueblo de Israel. Y otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, mire qué tremendo, que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mire qué tremendo. Sea la mujer, sea el hombre que comete infidelidad, que comete adulterio. Mire, sea el hombre o la mujer que no le falte el respeto el uno al otro. Dice que Jehová aborrece al que es desleal. Jehová aborrece al que rechaza a su compañera. Jehová aborrece el repudio. Cuando hay pleitos, cuando hay disensiones, cuando hay coraje, cuando hay un montón de cosas que se dan en la intimidad del hogar, hay repudio entre el hombre y la mujer, el uno para el otro. Entonces Jehová no está en medio de ellos. Jehová no puede actuar en medio de ellos, no puede actuar en ese hogar, no puede actuar en esa familia porque hay repudio y él aborrece ese repudio, esa contienda que hay en medio de la pareja. El que cubre, dice, de iniquidad su vestido. Dios no está con los que son desleales. Si hay pleitos, si hay gritos, si hay insultos, si hay golpes, lo que sea que haya en una discusión entre una pareja, Dios
no lo aprueba. Dios está en desacuerdo, pero miren qué tremendo lo que dice la traducción al lenguaje actual. Se lo leo rápidamente para ir avanzando. Y todavía se preguntan, en la traducción del lenguaje actual le quiero decir que es muy interesante porque nos da un lenguaje más apropiado y más entendible a la forma en que nosotros hablamos. Y dice, y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. La infidelidad. Dios ha visto lo que han hecho ustedes. Cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Y uno puede decir por ahí, le pongo pausa, y uno puede decir, no, pero yo no estoy casado, y tiene 10 años, 20 años de vivir con la señora, ya tienen 3, 4 hijos, y no se casa, no le da honra a su esposa, no le da honra a sus hijos. Y la palabra del Señor dice, honra a padre y madre para que te vaya bien, para que sean alargados tus días, porque ese mandamiento es el primer mandamiento con promesa de bendición. Y entonces el hombre dice, no, pues sí, pero esta es mi esposa, pero allá yo a mi papá y mi mamá, Dios guarde. Pero deshonra a la madre de sus hijos, no está cumpliendo con ese mandamiento de honrar a la madre de sus hijos, y no está cumpliendo en honrar la institución de la paternidad que Dios le ha dado a usted sobre sus hijos, sobre su descendencia. Entonces no hay bendición. Sigo. Dios ha visto lo que han hecho ustedes. Cuando eran jóvenes se casaron, se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. El compromiso lo firmaron en el papelito aquel, en el contrato matrimonial, pero el compromiso es delante del Señor. Nuestro Dios, dice en la traducción al lenguaje actual, versículos 15 en adelante, nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo, un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado para Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. ¡Wow! Nuestro Dios odia, aborrece a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado, no sean infieles a su esposa. Nuestro Dios ya está cansado de quejas y lo cansan cuando dicen que Dios no es justo. Y le echamos la culpa a Dios. No, es que esta mujer que Dios me ha dado, que fue lo que se manifestó en la caída del hombre, una de las cosas primeras que se manifestó, la mujer que me diste, me hizo caer allá, Adán en huerto de Edén. Dios desde el principio ha querido mantener unida a la familia, pero el enemigo desde el principio ha querido destruir a la familia, ha querido quitar la paternidad de los hogares, ha querido destruir hombres y mujeres, ha querido destruir niños, niñas, ha querido destruir familias enteras, generaciones enteras. No caigas en la trampa, persevera hasta el fin. Y los jóvenes que están escuchando este mensaje, atiendan a la palabra de Dios, tomen en cuenta estas palabras. Me recuerdo muy bien una vez que nuestra pastora le dijo a la jovencita, allá en El Salvador, a la jovencita en aquel entonces tenían 15, 16, 17 años, unas 20. Y decían, las jovencitas, madres, sus hijas tienen que estar aquí en estos eventos de damas, tienen que estar en los retiros de mujeres, tienen que estar en los congresos de damas. Las jovencitas, para que ellas aprendan, para que cuando a ellas les toque llegar allá al matrimonio, no tengan que venir corriendo, mire pastor, mire pastora, mire hermana, mire hermano, mire lo que me pasa. ¿Por qué? Porque en el momento que tenían que estar atendiendo la palabra en eventos de edificación para ella, no lo hicieron. Igual los jóvenes varones, igualmente ellos tienen que participar de eventos de jóvenes, seminarios de jóvenes, congresos de jóvenes, participar y edificarse para que ellos no cometan los errores que muchos de nosotros cometimos. Pero el manual de vida, el manual universal de bendición es
la Biblia. No caigas en la trampa. Sigue perseverando. Hijas, hijos, amados de Jesucristo, tomen en cuenta esta palabra para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Volviendo a este versículo o a esta porción de Malaquías 2, 13, 16, nos damos cuenta de que Dios desprecia al que es infiel. Dios desprecia al que no honra a padre y madre. Dios no puede tener agrado en aquella persona que no le tiene respeto a su esposa, aquella esposa que no tiene respeto a su esposo. Y mire que no hemos avanzado en 1 de Pedro 3 acerca de los deberes conyugales. Solamente nos hemos centrado en los deberes y derechos que como pareja, como familia tenemos. No hemos avanzado en los deberes y derechos de hijos para los padres. No hemos avanzado en los derechos y deberes de los padres hacia los hijos. No hemos avanzado en la honra del padre y de la madre. Pero yo quiero decirte algo. Dios está buscando gente que quiera al mundo impactar. Dios está buscando jóvenes que quieran al mundo impactar. Si la palabra, yo aprendí de nuestros pastores, aprendí de mi pastor, aprendí una palabra que nunca se me va a olvidar. Si no hay confrontación a través de la palabra, no hay restauración. Si esta palabra te está confrontando, si esta palabra te está llegando a tu corazón, si esta palabra verdaderamente ha tocado tu corazón, entonces has comenzado a restaurarte. Yo quiero decirte que hoy es el momento, hoy es el día, hoy mismo tú puedes cambiar la vida de todas tus generaciones si tú atiendes las instrucciones de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, Proverbios 18, 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, mi amado, mi amada, si usted tiene años de vivir con esa persona, aunque no tenga hijos con esa persona, ¿por qué no se casa? ¿Por qué no se ordena? Dios es un Dios de orden. Hoy es un buen día, pero usted me puede decir, pero mira, hermano, estamos en cuarentena, estamos encerrados. Entonces, el primer día que levanten la cuarentena, vaya al registro civil, cásese. Tome por esposa a la persona que Dios le ha puesto a la par. Esposa, dígale a su esposo. Mujer, dígale a la pareja con la que está. Amados, por honrar a sus hijos, por honrar a su esposa, muchas de las bendiciones que han estado retenidas por esa infidelidad delante de Dios, por no dar el paso de ordenar sus vidas como pareja. Entonces, a partir de ese día, muchas de las cosas que han estado, de esas bendiciones que han estado retenidas en su vida, van a comenzar a llegar no solo a tu vida, sino que a la vida de tus hijos y a la vida de todas tus generaciones. Yo escuchaba testimonios tremendos, testimonios que me quedaba con la boca abierta, testimonios que decía, no, pues ya tengo 20 años de estar, pero ¿y para qué me voy a casar? ¿Y por qué no se casa? Es que no tengo dinero. ¿Y quién le dijo a usted que hay que tener dinero para casarse? Si lo que hay que tener dinero es conocimiento, lo que hay que tener es conocimiento de la palabra para casarse. Entonces, ahora que se le ha hablado, se le ha revelado de que sus bendiciones están siendo detenidas, avance, prosiga la meta y cumpla con honrar a la madre de sus hijos, con honrar a sus hijos, con honrar a Dios y honrar a sus generaciones. Dios está buscando hombres y mujeres de verdad. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Padres de familia, familias que pueden cambiar el rumbo de sus generaciones, el rumbo de sus hijos, el rumbo del futuro de toda una nación, solo con ordenarse como Dios lo pide. Familias virtuosas de verdad, sí se puede, sí se puede. Y quiero cerrar este tiempo, nos quedan 2 minutos. Le voy a dar un avance. Parte 1, deberes y derechos conyugales. Solo un versículo leímos. Parte 1. Parte 2, para mañana le doy un avance. Efesios 5:21. Mire lo que dice. Someteos los unos a los otros.
Mire lo que dice en la versión de la Nueva Versión Internacional, el encabezado. Mire lo que dice el encabezado, se lo leo. Deberes conyugales. ¡Qué barbaridad! Y dice el versículo 21 de capítulo 5 de Efesios, en esa misma versión, Nueva Versión Internacional. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Y vuelve a insistirle, esposas, someteos a vuestros propios esposos como al Señor. Le doy este avance. Allá Pedro dijo, esposas, sean sujetas a sus maridos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, sujétense los unos a los otros. El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Los hijos a los padres y también los padres a los hijos, porque cada uno tiene deberes y derechos dentro de la familia. Amados, les quiero agradecer con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo el amor en Cristo, por este tiempo que usted ha dedicado para estos deberes conyugales. Y se dio cuenta que no hablamos más que de aquellas cosas que pueden cambiar el destino de nuestra familia. Los deberes conyugales son derechos, obligaciones, que cada uno tiene, cada uno con su esposa, cada uno con su pareja, cada uno con sus hijos, el núcleo familiar. Amado, que Dios te bendiga en gran manera. Quiero bendecirte, quiero terminar este tiempo con una pequeña oración dándole gracias por aquellos matrimonios, por aquellas familias, por aquellos hijos que posiblemente necesitan que Dios obre en su vida. Gracias, bendito Dios, amado Señor. Yo te doy gracias por esta buena palabra que nos has dado este día. Señor, te pido que el día de mañana podamos compartir acerca de otros deberes y derechos conyugales relacionados con los hijos, con los padres, Señor. Padre, bendice a las madres solteras, bendice a las madres que crían solas a sus hijos, bendice a la mujer sola, bendice a la soltera que desea casarse, bendice, mi amado Señor, al hombre que cría solo a sus hijos. Bendice, Señor, los hogares que ahí donde están siendo bendecidos por tu palabra. Bendice, Señor, las familias que están congregadas ahí en la intimidad de los hogares. Bendice, Señor, Padre, cada uno de aquellos que están deseosos de ser hombres y mujeres de verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Que el Señor te bendiga sobrenaturalmente.